México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Familia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 8. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Moragallardo. Narco-salinismo. Se equivoca crasamente Eduardo Valle, alias El Búho, cuando afirma que México de Salinas era una narcodemocracia. ¿En qué cabeza cabe? ¡Qué disparate! La teoría política y sus relaciones con intelectuales no era su fuerte. Un gobierno espurio, producto de un fraude electoral y de una imposición del establecimiento del partido, aprovechando la estructura institucionalizada del fraude que el partido venía realizando desde hace décadas, con la variante de que se trataba ya de un PRI gobierno virado, transformado en un PRI tecnocratizado por el arribo de los doctores Made in USA, seguidores del consenso de Washington y precedentes y subsecuentes lineamientos del neoimperialismo. Democracia, sin sufragio efectivo, sin representación auténtica de los gobernados, sin participación alguna en la toma de decisiones importantes, sin formar parte y verse beneficiados del uso económico de la política. Claro que el sistema político mexicano es todo menos una democracia, señor Búho. Ah, pero en la otra parte de la palabra compuesta que utiliza para calificar al régimen salinista, constatamos que no se equivocó. La familia feliz, actuando como la banda de los Pinos, operó con el narcotráfico a su favor y al parecer con todos los carteles de la droga. Tuvieron que ser pesquisas realizadas en Suiza las que se acercaron a revelar la relación que la familia en el poder tuvo con los narcos durante el salinato. Un informe proporcionado por el fiscal Valentín Roschacher, conocido solo en versión resumida, se refiere insistentemente al clan Salinas y ubica a Carlos Salinas de Gortari en la trama delictiva de su hermano mayor. Se puede especular con que si los últimos sexenios el gobierno federal tiende a proteger a un cártel de la droga mientras combate a otros, empero lo que el informe suizo delinea indica que al menos durante el salinato se actuó a la manera colombiana, recurriéndose a la recaudación de fondos de todos los cárteles, incluidos los propios colombianos, comenzando por recibir fondos para la campaña presidencial de 1987-1988. Y la familia se instaló en Los Pinos para convertirse en la banda de Los Pinos, incluyendo a los gobernadores y exgobernadores de Morelos y Sonora, Jorge Carrillo Olea y Manlio Fabio Beltrones, señalados con relación al jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. Cártel que, a decir de los suizos, operó bajo protección de Raúl Salinas, Mario Ruiz Massieu y del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Lo que el clan Salinas, alias la familia feliz, construyó en México durante el mandato de Carlos, contando con la participación estelar de Raúl, fue propiamente la obra de una mafia familiar, la familia que, encaramada en Los Pinos, procuró ex profeso construir un tinglado de empresas que pasaría a ser un emporio transcendental. Raúl, Enrique, Margarita, Paulina, los Ríos Massieu, José Córdoba Montoya, Emilio Gamboa Patrón, Justo Seca, los Jan González, padre e hijo, en estrecha colaboración y contando con la venia del capo di tutti capi, Don Corleone, en funciones de presidente de la República. Sí, esta fue y es la mafia que se adueñó de México, con decir que el nuevo PRI, el que renuncia a sus compromisos sociales para acabar de rematar al país, tiene por dirigentes del Congreso a dos del viejo clan, Manlio Fabio y a Emilio Gamboa, brazos de Don Carlos. Pero era Raúl, el solícito hermano, quien se encargaba de llevar a efecto el robo hormiga, en lo que se debe incluir el dinero robado a la partida especial, monto presupuestario que con toda desfachatez y ante las barbas de los congresistas, será porque carecen de ellas, y de los leguleyos del Poder Judicial, crearon como aberración anticonstitucional para saquear el erario,
logrando acumular todo un capital en muy diversas cuentas bancarias en pesos que transformados a dólares van a dar al extranjero, como fue el caso hacia Ginebra, que involucró a la policía suiza. Una empresa creada ex profeso para hacer las veces de pantalla en el manejo de estos capitales fraudulentos fue Maramax, supuestamente dedicada al transporte, pero la policía suiza considera que Maramax no hacía sino lavar dinero. El modus operandi empleado lo descubre de por sí: nombres y pasaportes falsos, utilización de disfraces y pelucas, empresas fantasmas. Raúl declaró que Maramax nunca realizó operaciones. Los miembros del clan involucrados en el trasiego de dólares incluían, además de su capitán Raúl, a su mujer Paulina Castañón, Adriana Lagarde, esposa de Enrique Salinas, Adriana Salinas, ex esposa de José Francisco Ríos Massieu, y sus hijos Daniela y Claudia. Los empresarios Carlos Cabal Peniche, Carlos Han Ron, Carlos Peralta y Sada González, así como el abogado Arsenio Farel Campa y al asesor financiero José Luis del Valle Gurría. Y los pesos se transformaban en dólares a salto de mata. No, corrijo, a salto de bancos. De los nacionales, Banca Cremi, Bancomer, Serfín, Probursa, al Citibank filial en México. Por algo sería que a la sazón era el único banco norteamericano con filial en México. A través de ellos, dinero del narco o de la partida secreta, etcétera, se trasladaba, por ejemplo, a Suiza. Los suizos explican que la conversión de los dólares sucios procedentes del narcotráfico en cheques de bancos amigables era un modo de disfrutar el rastreo de su origen. El informe destaca que había directivos de dificultar instituciones de crédito mexicanas estrechamente ligados con Raúl Salinas de Gortari o bien con su familia, e incluso cita declaraciones de testigos que aseguran que Raúl formaba directamente parte de los bancos correspondientes. Según varios testigos, las maletas fueron entregadas a Raúl en el rancho Las Mendocinas, en Agualeguas o en la Laguna Madre, Tamaulipas. Hablan también de una entrega en Chipinque, en la zona metropolitana de Monterrey, en presencia del comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, siendo el caso de que la banca Cremi de Cabal Peniche era utilizada para el traslado del dinero sucio en sacos certificados. De ahí provenían 35 millones de dólares que aparecen en el Bank H. Albert Barry Company en los Países Bajos. La indagación suiza no llega a probar jurídicamente hasta qué grado Carlos Salinas y otros miembros de su familia estaban involucrados en las actividades criminales de Raúl Salinas, pero es evidente que no actuaba solo, de ninguna manera. La procedencia del dinero involucraba a la familia Feliz entera. La procuradora suiza, Carla del Ponte, involucrada en la investigación efectuada a Raúl Salinas, mandó una carta de protesta a su homóloga estadounidense Janet Reno en resultas del entorpecimiento a la investigación efectuado por el sistema de justicia norteamericano, evitándose se llegase al trasfondo del asunto. Esto podemos suponer en procura de encubrir a las instituciones estadounidenses involucradas en el narcotráfico, caso específico del mismísimo Citibank del consorcio Citigroup, cuidándose que no se lastimase su imagen, puesto que por esos días estaba en cierne su fusión con el grupo Travelers Inc. y el caso Raúl Salinas les conturbaba el panorama. No obstante, el Departamento de Justicia y la Reserva Federal otorgaron su autorización a la fusión, a pesar de que la Oficina de Investigación del Congreso, GAO, siglas en inglés, dio a conocer un informe en el que refería como a Raúl Salinas, personal del banco puso a disposición un sistema de manejo de dinero que disfrazó el origen, destino y nombre del principal beneficiario de los fondos involucrados. Cabe añadir que los investigadores suizos se apoyaron en informes obtenidos en entrevistas a capos sentenciados a prisión en cárceles norteamericanas. Como antecedente de vínculo entre el clan Salinas y el narco, se cuenta una posible asociación de Raúl con Juan Nepomuceno Guerra, el originador del cártel de Matamoros, después del Golfo, para construir un parque industrial en Vallehermoso, según informó el periódico El Norte en Reynosa, a octubre de 1991. El narcotraficante habría obtenido protección al más alto nivel.
Esta faceta criminal del hermano incómodo se constata en testimonios de narcos colombianos, dando cuenta de haber entablado negociaciones con Raúl Salinas para obtener protección a sus cargamentos de cocaína aterrizados en el estado de Tamaulipas. Diversas informaciones cruzadas indican un monto total de unos 80 millones de dólares que le fueron entregados a Raúl por narcos colombianos para su protección prestada. Es de pensarse que el presidente, ocupado en sus actividades gubernamentales, no realizara las actividades encubiertas. De eso se encargarían sus hermanos, puesto que aquello era eso, un acuerdo entre hermanos que además involucraba a los otros políticos, empresarios y banqueros gángsters. En principio, un acuerdo entre hermanos hijo de un padre, Raúl Salinas Lozano, que los metió en el mal negocio, o se debe decir, en el exitoso negocio de combinar la política con las actividades criminales. Que todo era fabricaciones para desprestigiarlo, se defendía Carlos Salinas en un artículo publicado en el Newsweek en noviembre de 1998. Pero como evidencia, la investigación suiza, fabricaciones demostradas en documentos bancarios que descubren la manera subrepticia de operar del clan, quedando comprobado el traslado de dinero mal habido de México al extranjero, tal y como actúan los grupos criminales. Nadie emplea pasaportes falsos para sacar dinero legal de su país de origen. Cuando Jorge Carpizo MacGregor fue director de la Procuraduría General de la República, PGR, entre los años 1993-1994, entendía perfectamente que se encontraba rodeado de traidores. Carpizo lo dijo. Y Eduardo Valle, el búho, presumía que tal condición él la entendía mejor incluso que el señor procurador. Se trataba de un problema político esencial, consecuencia de una estructura corrupta frente a la cual un hombre o un equipo poco podía hacer. Había que confiar en alguien, nadie mejor que Alfonso Navarrete Prida, su secretario particular, en nadie más, no en Jorge García Torres o en Mario Ruiz Massieu. Más allá de Carpizo y Navarrete y algunas de sus secretarias, las más cercanas, todo era territorio enemigo, o al menos minado. Sí, señor, la PGR, campo de todas las batallas. Uno se desgasta más luchando contra los enemigos de dentro que contra los narcotraficantes protegidos por los de adentro. Carpizo y el búho podían ser gente honesta, pero ¿qué podían hacer en un mar infestado de pirañas corruptas? No sería faltar a la verdad decir que Carpizo MacGregor fue ubicado en la Procuraduría con el propósito de limpiar la imagen de esa dependencia mientras las cosas marchaban por el mismo rumbo. Hombre del sistema, Carpizo, a fin de cuentas, no podía entregar otras cuentas sino las propias de un defensor más del establishment salinista.